Ya entonces había que mostrar que la f era continua en cualquier punto del intervalo. Quitando los extremos, sí. Eh, entonces, para hacerlo de una manera bien formal, lo que uno puede hacer es S, S, voy a escribir con el otro mejor, con esto. Sea C perteneciente a, B, arbitrario. Un punto cualquiera. Un punto que representa a cualquiera que viva en el intervalo abierto A, B. Entonces, por demostrar, queremos demostrar que la función es continua en C, entonces demostrar que para todo epsilon mayor a 0 existe un delta que depende de epsilon y de C mayor a 0, tal que si pasa esto, entonces tiene que pasar esto. Ahí, ¿cierto? Eso había que demostrar. Entonces, de esto hicimos mucho antes de la prueba, y lo típico era siempre partir con un borrador. Entonces, tratamos de estimar cuánto es la diferencia entre la imagen, ¿cierto? Como siempre. Entonces, bueno, aquí uno, si no tiene esta información, no puede hacer nada, pero la tenemos, ¿cierto? Aquí había que buscar una forma de hacer aparecer esta parte de acá para poder encontrar el delta, elegir el delta, ¿cierto? Entonces, uno podía ocupar la hipótesis, esto es menor o igual por hipótesis a la diferencia de las preimágenes, ¿cierto? Ahí. Y esto yo lo puedo hacer menor a delta, porque eso lo sé, y entonces me basta escoger delta igual a epsilon. De hecho, podían escoger cualquier delta menor a epsilon y servía, menor o igual a epsilon y servía. Pero si escogían delta igual a epsilon, está bien. Eh, Una duda. ¿Sí? ¿No debería ser menor o igual a X y C? X menos C. Porque si le coloco U y B, quiere decir que estoy tratando con variables distintas X y C, ¿no? Exactamente. Aquí me distraje un poco y aquí es x menos c. Toda la razón. Exactamente. Gracias, Esteban, creo que fue. Entonces yo tengo la diferencia de las imágenes, f de x menos f de c, ocupo la hipótesis, yo sé que si tengo el valor absoluto de la diferencia de imágenes, entonces eso es menor o igual a la diferencia en valor absoluto de las preimágenes. Entonces tomo las cositas que están acá y las pongo aquí, ¿cierto? Al otro lado. Eso es lo que nos dice este hecho de acá. La función es Lipschitz de constante 1, ¿cierto? Y entonces fíjense que el borrador es cortito, era simplemente hacer eso y ahora la demostración formal. Entonces, sea epsilon mayor a 0 arbitrario, un número positivo cualquiera, y tome delta definido como epsilon. O sea, me tomo, por ejemplo, el número real 1, me sirve tomar el delta igual a 1. Me tomo el epsilon igual a 0,1, me sirve tomar el delta igual a 0,1. Me sirve el mismo delta igual a epsilon. Entonces esto es mayor a 0 porque epsilon es mayor a 0. Y entonces demuestro lo que me pide el problema. Recuerden que siempre lo que uno tiene que demostrar es esto. Que esta implica, que esta afirmación implica esto de acá. Eso es lo que uno tiene que demostrar en esto. Para algún delta. Y vamos a coger ese delta. Entonces,
Si suponemos esto, entonces, si pasa esto es menor a delta, y eso lo estamos cogiendo igual a epsilon, entonces vemos qué pasa con las diferencias de las imágenes. Entonces, f de x menos f de c, por hipótesis, esto es menor o igual a valor absoluto de x menos c. Esto, por hipótesis, también es menor a delta. Aquí está la hipótesis, ¿cierto? Y delta lo escogimos como epsilon. Por lo tanto, f de x es menor a f de c, perdón, fx menos fc es menor a epsilon, valor absoluto, si x menos c es menor a delta igual a epsilon. Y ahí tenemos la continuidad, ¿cierto? Bastaba escoger, como me dijeron ayer, delta igual a epsilon. Si alguien puso delta igual a epsilon medios, también sirve. También sirve, ¿cierto? Porque si aquí hubiesen puesto, no sé, epsilon medio, piensen, entonces esto de aquí sería epsilon medios, eh, esto, perdón, sería epsilon medios, eh, esto de aquí sería epsilon medios, y epsilon medios siempre menor a epsilon, y se obtiene lo mismo, que esto de aquí es menor a epsilon. Basta escoger cualquier cosa menor o igual a epsilon. Pero en nuestro caso no nos vamos a complicar la vida y podríamos tomar simplemente el delta igual a epsilon. Entonces, por lo tanto, f es continua en C, y como C era arbitrario, como C era arbitrario, implica que f es continua en cualquier C del intervalo A, B. O sea, f es continua en todo. Y ahí estaríamos listos. El mismo desarrollo, como me dijeron ustedes, de la ayudantía. Por eso es importante venir a ayudantía. Igual le dice, ya, perfecto. Entonces yo creo que la mayoría, la gran mayoría lo pudo hacer. Y eso me alegra harto. Si ahora podemos, si hay alguna duda sobre lo que hice, por favor, me habla el micrófono. Claudia, no entendí nada. Tampoco te entendí la vez que hiciste el ejercicio en ayudantía. Ahora podemos ver la solución de la maldita 4, ¿cierto? Lo que sí voy a hacer es, supongo que tiene que estar acá. Aquí está. Para poder rayarla encima, a ver. Ahí. Y aquí está la solución de la 4. Hay muchas soluciones para esta, así que no se preocupen si alguien la hizo igual y no coincide con el desarrollo que les voy a mostrar ahora. Lo primero que tienen que recordar, lo primero que tenían que recordar acá,
era que cómo se definía el límite cuando el x se iba al infinito o al menos infinito. Entonces era, voy a anotar cuando x se va al infinito. Esto lo tenían en las notas escrito, me metí a ver, y esto era equivalente a decir que para todo epsilon mayor a cero existía n mayor a cero, tal que si x era mayor a n, entonces tenía que cumplirse que valor absoluto de f de x menos L menor a epsilon. Muy parecida a la definición cuando el x se está acercando a un punto en concreto. Allí lo que necesito es que si x está más adelante de un cierto n, entonces tiene que pasar esto. Esto es cuando estaba tendiendo a más infinito. Cuando estaba tendiendo a menos infinito, lo único que cambiaba era esto de aquí. Eso de ahí como que se daba vuelta. Era x menor a n. Y esto había que ocuparlo porque ustedes tenían esta hipótesis. Tenían que esto de aquí, fíjense que aquí su f es esto. Esto es su f. Es una función que es un cociente entre la función que le dan acá y la función x a la n. Y le dan el valor del límite. El valor del límite es cero. En ambos casos. Entonces aquí el L que yo les pongo en la definición es cero. Este es L. Y este nuevamente es F. Entonces si eh, reescriben toda la definición, les quedarían estas dos hipótesis. Esta es de límite cuando x se va a infinito, de f de x igual cero, y esta es la otra. A menos infinito. Esto aquí les quedaría la diferencia de la función menos cero. Entonces le queda simplemente el valor absoluto de la función. Y se dan cuenta que lo único que cambia es esto de aquí. Entonces, lo que les dice esto es que si ustedes se toman cualquier número mayor a cero, siempre van a poder encontrar una preimagen, un n mayor a cero, tal que si yo estoy adelante de esa preimagen, entonces el valor absoluto de la función se puede hacer menor al epsilon que tomé al principio. Eso es lo que rescata de que si yo estoy muy adelante, estoy en el infinito, o jamás puedo estar en el infinito, pero estoy tendiendo al infinito, entonces el valor absoluto de la función se puede hacer menor se puede hacer muy pequeña. La diferencia entre la función y el límite se puede hacer muy pequeña. Y esto rescata lo mismo, pero hacia el otro lado, hacia el menos infinito. Entonces aquí es donde tenían que tener el reflejo, pues decían, ah, ya, bueno, aquí lo que tengo es que el valor absoluto de la función, fíjense que lo que está metido acá era justamente la función, pues. Esta de aquí está acá, pero está escrita con una A nomás, y aquí está escrita con una B. Entonces el primer reflejo es decir, ah, ya, entonces como yo sé que esto se cumple, yo sé que esto se cumple, y sé que esto se cumple, entonces puedo manipular el épsilon, como lo hacíamos en alguna ayudantía. ¿Y cómo lo manipulo? Bueno, aquí me sale un medio, aquí también me sale un medio, entonces puede ser que me sirva tomar epsilon igual a un medio en ambas proposiciones, ¿cierto? Veamos qué pasa. Entonces en ambas, digamos en una y en dos, voy a tomar epsilon igual a un medio. Como se cumple para cualquier número real positivo, en particular para epsilon igual a un medio. Y hay algo que sobra, ¿cierto? Entonces voy a tomar epsilon igual a un medio. Entonces, para ese epsilon igual a un medio, lo voy a ocupar tanto en uno como en dos. Entonces, en uno voy a tomar epsilon igual a un medio y tomando epsilon igual a un medio, yo sé que va a existir
esto es mayor a 0, yo sé que va a existir un m mayor a 0, tal que si x es mayor a ese m, entonces esto de aquí se hace menor a un medio. Y en 2 voy a hacer lo mismo. En 2 voy a tomar el mismo epsilon, y aquí yo sé que va a existir otra preimaje, ¿cierto? No puede ser la misma de arriba, es otra. Entonces le vamos a poner un m', tal que si la x están atrás de esa m', entonces pasa esto. Y ahí ya se va apareciendo un poquito más lo que les piden aquí, fíjense. Valor absoluto menor a un medio, ¿cierto? Lo que me falta es escoger estos valores de acá. Me falta encontrar un A negativo y un B negativo que nos haga esto. Bueno, yo ya conozco infinitos X que me hacen eso. Yo sé que los X que son mayores a M me hacen eso, lo que quiero, y los que son menores a M' también me hacen eso. Entonces solamente me basta encontrar un negativo que me haga esto y un positivo que me haga esto. Y ahí voy a ocupar estas dos cositas que puse acá. Entonces fíjense lo que voy a hacer acá. Bueno, ahí está lo que les puse acá arriba. Ahí está escrito en 1 y 2. Entonces lo que voy a hacer, fíjense, es que en 1, fíjense que todas las X, como les dije, todas las X que son mayores a M, cumplen esto. Todas las X que son mayores a M. Entonces yo puedo pensar en M más 1, por ejemplo. M más 1 es una X que es mayor a M, ¿cierto? Porque digamos 1 es mayor a 0, simplemente por eso. Entonces voy a tomar esta X en 1, solamente en 1, y veo que esa X es mayor a M. Ah, ya. Entonces, ¿qué me dice 1? Me dice que el valor absoluto de la función evaluada en esa X, o sea, en la M más 1, dividido en la X elevado a N, o sea, en M más 1 elevado a N, en valor absoluto, eso es menor a un medio. Aquí yo pude haber tomado M más 2, por ejemplo, también me sirve. Cualquier cosa mayor a M. Pero quise ponerle M más 1 nomás. Entonces, cualquier cosa mayor a M satisface esto. De que al evaluarlo en phi y al dividirlo en eso a la n, me da menor a un medio. Y acá en 2 voy a hacer exactamente lo mismo. Fíjense. Lo que voy a hacer es tomar una x que sea menor a m' en este caso. La x menor a m' me basta tomar esto, porque yo sé que m' es positivo. Entonces, si m' es positivo, por supuesto que su inverso tiene que ser menor. Entonces, tomando esa x igual a menos m', yo sé que esa x es menor a m'. Entonces, por 2, al reemplazarla acá, tiene que cumplir la desigualdad. Y nos queda así. Y ahí está el A y el B, po. El A y el B que nos pide el problema. Fíjense que en conclusión vamos a tener esto. En conclusión vamos a tener que phi de m más 1 partido en m más 1 a la n en valor absoluto es menor a un medio. Y también vamos a tener esto de acá. Vamos, y el problema nos pide A y B que nos haga eso. Ya tenemos el A y el B, ¿cierto? El A tendría que ser esto. Fíjense, vamos a ponerlo acá. El A tendría que ser este, porque este es negativo. O sea, eso se me olvidó decirlo, pero aquí note que menos M' es negativo porque M' es positivo. Entonces, este sería el A que nos pide en la prueba, y esta acá arriba sería el B que nos pide la prueba. Porque M más 1 es positivo, porque M es positivo.
Yo sé que está un poquito rebuscado el ejercicio, estaba difícil, pero algo así tenían que hacer. Y ahí termina la primera parte. Ese es el A y el B que les pedí. Claro, aquí yo le puse un poquito más de, como más de formalidad, pero se remonta en junio, señores. Es que a eso en vez de colocarle lo del M', el M normal y M más uno, ¿Ya? que le paro le dije ya sea A mayor a N y B, o sea, A menor a N, o sea, A es menor a cero, N es mayor a cero, por lo tanto A es menor a N, y en el otro dije ya elijas un B mayor a cero, mayor a N. O sea, hiciste exactamente lo mismo que yo, pero no pusiste cuál era en concreto, sino que dijiste que existía nomás. Y es que por definición dice que un X ¿cómo se llama? Que un X menor a N cumple eso. Bueno, Exactamente, llamémosle sí. SXA. Exactamente, muy bien, pero ahí quizás lo que yo hubiera puesto es que, no, está bien. O sea, si el profe anda de buena ese día, debería ponerte todo el puntaje en esa parte. Hay que rogar al señor. Pero acá, fíjate lo que hice, pues tomé X en específico, ¿cachai? Tomé la X como M más uno, una de las X. Entonces esa M más uno, como es mayor a M, cumple esto. Cumple que al evaluarla en phi y en partirla y en elevarla a n, abajito, da menor a un medio. Y acá también tomé una X en específico. Tomé la menos M'. ¿Y por qué escogí eso? Bueno, esta la escogí a propósito así porque sé que esto es positivo, pensando en ese como un futuro B. Y este lo escogí así porque sé que es negativo, pensando en un futuro A, en este futuro A de acá. ¿Ya? Esa era la parte, yo creo, difícil Eh, de la 4. Claudio, Dígame, Luciano. ahí o sea, al menos como lo veo yo, lo que hizo Esteban igual estaría bien, ¿o no? O sea, porque la pregunta no especifica que encontremos el A y el B. Nos dice que demostremos que existe uno nomás, ¿no? Exactamente. Eso es una buena defensa por si alguien te baja puntaje así en la forma que le hizo el Esteban. ¿Sí? Para Porque decirle no, al profe ahí. pero igual tuvieron que haber dado una pequeña justificación de por qué existe. O sea, yo sé que es como obvio de que existe esos elementos que ustedes escribieron, pero igual yo le hubiera puesto algún argumento con el orden de R. Sí. Sí, igual con eso tengo una pregunta. En- Como en la definición del límite del infinito no poníamos que es para todo X, pero eso significa que no puedo hacer eso, como de decir que... eh, Claro, aquí es para un todo X, sí. Es para todas las X mayores a M, sí. ujú, sí. O sea, entonces como que si se cumple para todas las X mayores a M que estén en R, no puedo decir simplemente que para una de esas X, o sea, que A se define como una de esas X. Eso es lo que hizo el Esteban, pues igual hay que tener ojo, no son para todas las X en R, sino que son todas las Sí, X mayores a M, ¿cierto? En este caso. sí, Claro, o sea, uno puede decir, es como los reales, no sé, pues como los reales no están acotados, que no sé si vieron eso en algún momento, tiene que existir alguien más grande que el M. Y ahí tomamos alguna X mayor a M, ¿no? Yo por lo menos les pondría todo el puntaje si me escribieron eso, así como tomando alguna X mayor a M, entonces se cumple la cosa. Pero acá yo lo quise hacer un poquito más en concreto y puse una X que era mayor a M, ¿cierto? Claro, se cumple para todas las X mayores a M. El uno de acá, perdón, el uno de aquí. Este es para todo X mayor a M. Pero el para todo como que a veces se olvida porque queda como muy fea la definición.
Ahí esto, cuando vean sucesiones, no sé si verá sucesiones el profe, sería una lástima, pero en sucesiones se ocupa mucho esto. Se vuelven a, a utilizar epsilon para demostrar límites de sucesiones. Existe porque cumple la condición del X. Sí, pues, pero eso es de una manera muy formal. Hay que explicar por qué existe alguien que cumple esa condición del X, pues. O sea, por qué existe alguien mayor al M, en el caso uno de nosotros. Es trivial, pero es trivial porque basta sumarle uno al numerito, ¿cierto? Basta tomar M más uno como lo dije yo. Yo creo que esa era la parte difícil del 4, la parte uno. Fíjense que en la parte 2 yo les dije en ayudantía que siempre que vieran una ecuación había que pensar en el teorema de Bolzano, ¿cierto? Entonces aquí podrían haber pensado en la función, ya esta aplicarle el teorema de Bolzano, ¿cierto? El teorema de Bolzano, recuerden que nos dan valores que nos hacen esto. Y si hay alguien que hace eso, entonces va a haber alguien que hace esto. Y eso es lo que vamos a usar en la 2. Aquí era muy importante esto, de que n era impar. Entonces, fíjense que para las 2, para la parte 2, como les dije, voy a definir esta función de acá. X a la n más phi de x. Aquí lo primero que pueden notar es que la f es continua, porque phi es continua, por hipótesis, y x a la n es continua, para cualquier n impar. Entonces es continua y la suma de funciones continua es continua, entonces f es continua. Así que tenemos algo bueno para poder ocupar el teorema de Bolzano. Entonces fíjense que voy a tomar el intervalo a, b, siendo a y b los de la parte 1. Estoy tomando un negativo y un positivo. Estoy tomando el intervalo cerrado ese. Yo sé que existen porque se supone que hice la parte 1 antes de llegar a la parte 2, ¿cierto? Entonces yo sé que existen, así que los puedo utilizar en la parte 2. Entonces voy a utilizar este intervalo y en este intervalo voy a comprobar la hipótesis del teorema de Bolzano en la función f. Entonces, lo que voy a hacer es calcular las imágenes de los extremos. Si me dan con signos distintos, estamos listos, ¿cierto? Aquí me equivoqué, aquí no es necesario sacar el 0. No sé por qué lo saqué, pero va de R en R. Entonces, recuerden el teorema de Bolzano. Tengo una función que es continua, que se mueve en un intervalo cerrado y que cumple que las imágenes de los extremos tienen signos distintos. Entonces, la función tiene que cortar al eje X. Ese es el teorema de Bolzano. Entonces, calculemos la imagen del extremo A. Fíjense, lo que voy a hacer muy ingeniosamente, voy a sacar factor a la n. ¿Para qué? Bueno, para que me aparezca este término acá a propósito, porque yo sé que esa A satisface esto de aquí. Recuerden que estoy ocupando las mismas A del 1. Entonces, esa A satisface eso, de que phi de n partido en A a la n en valor absoluto es menor a un medio. Y como yo sé más o menos el orden de eso, yo sé que está entre menos un medio y un medio, me sirve para poder saber el signo de f de A. Entonces, fíjense que este paréntesis de aquí es siempre mayor a 0, porque yo sé que esto de aquí vive entre menos un medio y un medio.
Eso quizás lo voy a escribir. Entonces, aquí. Sabemos que phi de A está entre 1/2 y menos 1/2. Recuerden que el valor absoluto de eso era menor a 1/2. Entonces se cumple eso. Entonces yo voy a sumar 1 a ambos lados. En todos los lados. Entonces nos queda, voy a escribirlo acá abajo, que 1/2 menor a phi de A partido a la n más 1 menor a 3/2. Y está entre dos números positivos, así que esto de aquí es siempre positivo. Es siempre mayor a 0. Y A a la n, nosotros sabemos qué signo tiene también. Po. Nosotros sabemos que A es negativo, también por el ejercicio 1, ¿cierto? Sí, A es negativo por el ejercicio 1, y entonces al elevarlo a la n, y n es impar, entonces al elevarlo a la n va a quedar negativo. Recuerden que al elevar algo a un exponente impar, algo negativo a un exponente impar, le sigue quedando negativo. Entonces voy a borrar acá esto, tal queda grabado. Entonces ahí tengo el signo de los dos factores. Tengo que esto de aquí es mayor a 0 y tengo que aquí esto de aquí es negativo. Porque n es impar y a es negativo. Entonces f de a tiene que ser negativo. Porque es producto de algo negativo con algo positivo. Y con el f de b puedo hacer exactamente lo mismo. Ahora voy a evaluar en el otro extremo. Entonces voy a sacar b a la n, un factor, b a la n hacia afuera, y entonces quedaría así. B es positivo, elevado a la n, sigue siendo positivo. Da lo mismo que sea impar en este caso. Entonces, esto de aquí es siempre positivo. Y fíjense que esto de aquí también es siempre positivo, porque phi de b partido en b a la n también está en valor absoluto menor a 1/2. Recuerden que el mismo b de acá. Entonces cumple esto. Entonces el mismo desarrollo que hicimos con el a nos va a dar que este paréntesis de aquí es positivo. Entonces f de b es positivo, por ser producto de dos cosas positivas. Y estamos, ¿cierto? Tenemos toda la hipótesis del teorema de Bolzano. Tenemos un intervalo cerrado, tenemos una función que es continua y tenemos que las imágenes tienen signos distintos, las de los extremos. Uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, por teorema de Bolzano, tiene que existir un C tal que haga esto. Pero F era esto de acá, ¿se acuerdan? Eso de ahí era la F. Entonces, F de C tiene que ser C a la N más phi de C, y eso es 0. Y se termina la demostración. Exactamente, la 4 era bien ingeniosa, así que si hay alguien que no la pudo hacer, por favor no se sienta mal. Era difícil la 4. Yo creo que era más difícil que incluso los ejercicios que le salieron en la prueba 1. Pero eso era la 4. Era aplicar bien las definiciones y entender bien la definición, ¿cierto? Porque si uno no entiende bien qué cosa es este X, la parte 1 no sale nunca. Igual yo, si no hubiera podido hacer la 1, la hubiera asumido nomás y hubiera intentado hacer la 2. Y ahí está la importancia de que el n es impar. Vieron que aquí era importante para que
era importante para que este factor de aquí fuese negativo. Si n es par, por ejemplo, esta cosa les queda positivo y el teorema bolzano no siempre se cumple. Entonces ahí está la importancia de que el n era impar para que tuvieran una imagen negativa. Si tienes las tres buenas, las tres primeras buenas, debería quitarte un cuarto de la nota, que sería, supongamos que todas valen, tengo la calculadora. Como un 5,5 yo creo, más o menos. Sí, más o menos. Porque si tení parte de la 4 buena sería como un 5,5 más o menos. Igual buena nota. ¿Qué estáis hablando, Esteban? Eric Gol, ahí te voy. Ya, pues, eso era la ayudantía de hoy. Era, como les comenté ayer, era terminar de revisar la prueba. Y ya la próxima semana empezamos con materia nueva. Si es que el profe empieza a pasar materia nueva. O si no, vamos a tener que improvisar nomás y nosotros empezar a pasar materia. Sí. Ya, pues entonces nos estamos viendo la próxima semana. Que estén bien, chao. Chao, gracias. Chao, Claudio, muchas gracias. Chao, gracias. Que estén bien. Muchas gracias. Cuídate, Claudio. Chao, Marcelo, cuídate.